Esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó una petición del Ministerio de Hacienda del traspaso de unas 9 manzanas de la finca El Espino, una de las últimas áreas verdes de San Salvador, para construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. El proyecto ha sido aprobado sin estudios ambientales públicos ni explicaciones técnicas. El Espino, una finca vital para el clima y el agua de la capital, ha perdido cientos de manzanas por construcciones en los últimos 25 años. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 26 de julio. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El pasado 16 de julio, con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una petición del Ministerio de Hacienda para la transferencia de 55.711.13 metros cuadrados de terreno ubicados en la finca El Espino, por años considerado el último pulmón de San Salvador. El terreno será utilizado para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones, mejor conocido como CIFCO, y en el proceso se prevé la deforestación de aproximadamente 9 manzanas. La finca está situada en el municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Originalmente tenía 639 manzanas y fue expropiada a la familia Dueñas tras la reforma agraria en 1980. Pero durante los últimos 25 años, en pequeños desmembramientos, cientos de manzanas pasaron a manos de inmobiliarias y constructoras. En la finca, ahora hay edificios y centros comerciales. Lo que avanza ahora son proyectos gubernamentales. En las cercanías también avanza la construcción de un nuevo estadio de fútbol, que abarcará 175.960 metros cuadrados, incluyendo un parqueo. Ambos proyectos forman parte del convenio de cooperación con China. El Consejo de Ministros aprobó la transferencia en abril, pero los argumentos no se conocen, ya que el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservadas las actas del Consejo de Ministros. Desde 2020, las oficinas administrativas de CIFCO funcionan en la urbanización Santa Elena, también en Antiguo Cuscatlán, luego de que sus instalaciones originales fueran transformadas en el Hospital El Salvador, como parte de la respuesta gubernamental a la pandemia de COVID-19. A la comisión legislativa que aprobó el dictamen no se citó a ningún funcionario del Ejecutivo para explicar el proceso que llevó a tomar esta decisión, ni se presentaron criterios técnicos que la sustentaran. Expertos consultados por la prensa gráfica señalaron que la finca El Espino es una zona clave de recarga hídrica para acuíferos. También actúa como sistema natural de drenaje para partes de San Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Las áreas verdes como El Espino ayudan a regular el clima, purificar el aire y reducen el riesgo de inundaciones porque el agua se filtra al suelo y no fluye sobre superficies como el asfalto. La diputada Claudia Ortiz propuso solicitar al Ministerio de Medio Ambiente un informe sobre si se ha realizado un estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de la construcción. También planteó consultar a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, conocida como OPAMS, sobre la existencia de un estudio urbanístico. Como suele ser en cada sesión, sus sugerencias fueron ignoradas. Los diputados se negaron a transparentar el proceso de decisión del Ejecutivo y a la vez se desentendieron de cualquier responsabilidad respecto a las posibles consecuencias de la construcción en la zona.
Esto es lo que dijo el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas. Evidentemente hay una visión de desarrollo para El Salvador. De nosotros depende si nos quedamos encerrados en una cueva a ver cómo todos los países siguen avanzando, o decidimos salir de esa cueva, quitarnos las telarañas que podamos tener en nuestra mente y apostarle al desarrollo de El Salvador. Sin embargo, líderes comunitarios y organizaciones sociales tienen una visión distinta del desarrollo. Hablamos con Ángel Flores, del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, conocido como MILPA. Entonces vemos que cada vez que el gobierno anuncia que va a hacer una inversión pública es sinónimo de desplazamiento de comunidades de manera forzada, depredación de ecosistemas y también de eliminación sobre formas y estilos de vida propios dentro de los territorios y desmontaje de formas de economía, de organización social y política de los territorios. Y por otro lado también son procesos de imposición donde no existe ni, digamos, cuando se trata de alteración o perturbación o depredación de ecosistemas nativos o espacios naturales, no se están llevando los protocolos o los estudios necesarios para determinar el nivel de impacto que requiere, sino que simplemente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales simplemente se ha profundizado más el carácter de una oficina administrativa que solamente otorga permiso. La dictadura de Bukele es ecocida, en este momento está poniendo en riesgo la vida dentro de los territorios. Bajo la administración del presidente Bukele, se han facilitado permisos ambientales a proyectos de construcción y avalado la deforestación de zonas vulnerables. Por ejemplo, solo en 2022 otorgó 1.586 permisos ambientales y de junio de 2023 a marzo de 2024 avaló 1.128 solicitudes de permisos ambientales para actividades, obras y proyectos. En otras noticias de la semana, los venezolanos liberados testifican sobre las torturas en el Secot. Una noche de mayo, en la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, un grupo de venezolanos deportados desde Estados Unidos intentó romper las cerraduras de sus celdas con rieles metálicos arrancados de sus camas. No esperaban escapar, fue un acto desesperado. Un gesto de rebeldía, describe el medio estadounidense The Atlantic. Durante 6 días seguidos lo golpearon como castigo. El último día los custodios hombres llevaron a guardias mujeres al módulo. Los prisioneros fueron obligados a desnudarse. Las mujeres los golpeaban mientras los custodios grababan con sus celulares y se reían. Los guardias contaban en voz alta hasta 20 con cada ronda de golpes. Si alguno lloraba o se quejaba, volvían a empezar desde 1. Los venezolanos que habían sido deportados de Estados Unidos en marzo fueron liberados de El Salvador el 19 de julio. Hay versiones encontradas. Mientras Estados Unidos agradeció al presidente Bukele sus gestiones, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que toda la negociación fue con Donald Trump. A cambio, Venezuela dejó en libertad a 10 ciudadanos estadounidenses y a al menos 80 presos políticos. André Hernández, un maquillador y estilista, habló con Telemundo. Una pesadilla que pensé que nunca iba a terminar, pero ya hoy puedo decir que esa tortura y esa pesadilla terminó y ya vuelvo a ser feliz de nuevo. Según Telemundo, André fue abusado sexualmente durante su encarcelamiento en el Secot. Las autoridades estadounidenses acusaron a los venezolanos presos de ser miembros del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en una cárcel venezolana, que se ha extendido por todo el continente. Pero tras revisiones de sus historiales, se probó que la mayoría no tenía antecedentes criminales, solo son migrantes. La Fiscalía venezolana anunció que abrirá una investigación penal contra el presidente Bukele por los presuntos abusos cometidos contra sus ciudadanos dentro del Secot. Mientras tanto, Bukele niega cualquier acusación. En su cuenta de X respondió: "El régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo, por eso lo aceptaron.
Ahora gritan e indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo. Una empresa sin experiencia dejó sin escuelas a miles de estudiantes salvadoreños. Más de 3.800 estudiantes en El Salvador pasaron el 2024 recibiendo clases bajo techos de lámina o a la intemperie. El gobierno les prometió que en 2025 volverían a escuelas nuevas, pero eso no ocurrió. Según un reportaje del Diario de Hoy, la Dirección Nacional de Obras Municipales, conocida como DOM, adjudicó la reconstrucción de 7 centros escolares a Avalon Constructores, una empresa creada en octubre de 2023, sin experiencia previa en el país. Apenas 2 meses después de ser inscrita en el registro de comercio, ya tenía contratos millonarios con el Estado, y aunque incumplió los plazos, recibió hasta 3 prórrogas. El mismo reporte señala que Avalon es dirigida por 2 miembros guatemaltecos que también figuran como socios de otra empresa constructora del mismo nombre en su país. En Guatemala, el historial tampoco es favorable. En 2024, el gobierno guatemalteco canceló un contrato de la empresa por incumplimiento en la construcción de una torre de control aérea. Solo levantaron 2 niveles, pese a haber recibido más de la mitad del presupuesto. En El Salvador, uno de los casos más críticos es el del Centro Escolar Sabana San Juan Abajo, en Nahuizalco. La obra debía estar lista el 18 de julio de 2025, pero en mayo, la supervisora del proyecto ya recomendaba declarar la caducidad del contrato por falta de avance. Sobre la crisis educativa, hablamos en la investigación Estudiar entre ruinas y bajo carpas en Izalco, disponible en El Faro Audio. Alonso Martínez, miembro de la directiva de la comunidad, dijo El Faro que el desmantelamiento de la escuela a manos del Ministerio de Educación ha sido una desgracia. A mí, como le digo, para mí es una lástima, sinceramente, porque bastantes niños de acá se han tenido que ir para las escuelas de la población por el motivo que si van a ir a ver allí alquilan, han hecho sus cosas allí pues provisionales, ¿verdad? Y incluso que los niños, ya eso ha sido el motivo que bastantes se han ido para la ciudad, porque aquí no, cuando es el invierno, es un desastre, los pobres hipotes tal vez con sus zapatillos bien lustraditos y nadando tal vez en grandes lodazales que se les meten adentro. La mitad de los partidos políticos en El Salvador oculta sus finanzas. Solo 4 de los 8 partidos legalmente inscritos en El Salvador entregaron información financiera correspondiente al año 2024. Así lo revela el más reciente informe de Acción Ciudadana, una organización que monitorea la transparencia del sistema político. Nuevas Ideas, Gana y el FMLN no presentaron ningún dato sobre sus ingresos ni gastos. En el caso de Nuevas Ideas, desde su fundación en 2018, nunca ha revelado cómo se financia ni en qué gasta. Gana y el FMLN también acumulan varios años sin cumplir con esta obligación de rendición de cuentas. Los partidos que sí reportaron información fueron Arena, Vamos, el PDC y Democracia Salvadoreña. En conjunto, declararon ingresos por $2.612.000, de los cuales 91.000 provenían de donaciones privadas. El resto correspondía a financiamiento público. Ese monto representa una caída del 90% respecto a 2023, cuando los partidos que entregaron información reportaron más de $1 millón en aportes privados. Además, el informe advierte que este modelo de financiamiento público está por desaparecer. En febrero de 2025, Nuevas Ideas y sus partidos aliados aprobaron una reforma constitucional para eliminar la deuda política, es decir, el mecanismo mediante el cual el Estado entregaba fondos a los partidos según el número de votos obtenidos en elecciones. La reforma fue impulsada sin discusión técnica, sin estudio legislativo y sin transparencia sobre sus consecuencias. El argumento oficial fue que los salvadoreños no deberían mantener con sus impuestos a los partidos políticos. Sin embargo, no se planteó ningún mecanismo alternativo para garantizar transparencia en los fondos privados,
que ahora financiarán la política salvadoreña. A partir de las elecciones de 2027, todos los partidos deberán financiarse exclusivamente con fondos privados. ARPAS anuncia cierre de espacio de entrevista Voces en Contacto. Ante los retrocesos democráticos que vivimos, hoy, 23 de julio de 2025, la entrevista de Voces en Contacto cierra el espacio de opinión después de permanecer, 28 años al aire a través de las 17 radios comunitarias asociadas a ARPAS y también que han sido difundidas a través de las redes sociales de las diferentes plataformas digitales que tenemos. La entrevista Voces en Contacto ha promovido y como sabemos la participación, la visibilización también, de los problemas que tenemos en las comunidades y también por medio de representantes de organizaciones no gubernamentales del movimiento social, generadores de opinión y liderazgos comunitarios. Tras 28 años al aire, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, anunció el cierre del programa de opinión Voces en Contacto. Este espacio promovía la participación ciudadana, el debate público y la denuncia de violaciones a los derechos humanos. En su última emisión participaron representantes de organizaciones que actualmente se encuentran en el exilio. Además de las intimidaciones y amenazas contra las voces críticas, los medios de comunicación en El Salvador enfrentan un creciente debilitamiento económico, agravado por la Ley de Agentes Extranjeros. El Salvador ha caído 69 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Antes de cerrar, queremos agradecer a los oyentes que nos dejaron sus comentarios en el episodio de la semana pasada. Mayra Montiel, Berta Celada y Andrea Rodríguez. Para nosotros es importante conocer su opinión y sobre qué quieren que les sigamos informando. Seguimos pendientes de sus comentarios. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnium.